Recuerden lo que les dije desde un principio. Lo primero es preparar todo lo que se necesita y después vamos a trabajar. Si lo que queremos es incluir alguna imagen, sencillamente le decimos al sistema que vamos a incluir imagen, seleccionamos en nuestra computadora dónde están las imágenes que utilizaremos para el libro, escogeremos cualquiera de ellas, le daremos a aceptar y ya veremos que aquí en la columna de la izquierda, donde antes nada más que aparecía la palabra imagen, ahí donde está señalado en azul, ahora nos dice además que esa carpeta contiene un fichero que en este caso se llama 28.jpg. Podemos tener todas las imágenes que necesitamos. Después vamos a hablar de las características de las imágenes. Pero bueno, empecemos por seleccionarlas. El sistema, cuando se inicia, crea por definición un fichero que se llama sección 001.xhtml. Ahí podremos empezar a hacer nuestros trabajos. De la misma forma, como puede verse a la izquierda, que sumamos imágenes, podemos sumar algún tipo de letra, siempre del tipo TrueType Fonts, para utilizarla de forma especial en nuestro EPUB. También podemos seleccionar algún tipo de video que necesitamos y si está algún tipo de audio también, que ya veremos en su momento. Se propone que deben ser en formato MP4 y los audios en formato MP3, pero a ese punto llegaremos. Les estoy dando algunos elementos que nos permitan trabajar con esta situación. Si yo escribo sencillamente A, B, C, D, E, o lo que quiera escribir, un nombre, una ciudad, cualquier situación, lo puedo poner ahí. Y les digo que se fijen en algo. Yo escribí esas 5 primeras letras del alfabeto y las veo tal como la escribí. ¿Por qué? Porque la vista está en modo libro. Veremos qué les quiero decir. Tenemos otra vista que es la vista en modo código. Fíjense que ahí arriba hay una opción dentro de la segunda línea horizontal que dice vista. Ahí podemos utilizar modo código o modo libro. El libro obviamente se verá tal y como será al final y en modo código iremos viendo todos los elementos que componen ese código. Por experiencia personal, me gusta más trabajar con el modo código. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos construyendo un libro electrónico, estamos formateando un fichero y ese formato es a partir de códigos del HTML, o sea, de aquel lenguaje con el cual se utiliza para crear las páginas web. Y así puede ser más sencillo esta comprensión. Los que tengan alguna variante de algún dominio de este lenguaje. Les propongo algo que es un hábito. Cuando usted tiene a lo mejor una laptop que tiene carga para aguantar un rato, cuando tiene algunos elementos de protección de respaldo de electricidad, a lo mejor esto no es tan preocupante. Pero como lo normal es que tengamos lo contrario, que tengamos una máquina sin protección o incluso lleguemos a tener una laptop que ya la batería pasó a mejor vida, yo les propongo periódicamente ir salvando lo que estamos haciendo. La primera vez que lo hacemos, obviamente que ahí como verán sombreado en azul, el nombre del fichero que proponen es Untitled. Utilicen el nombre que más cómodo les sea, utilicen la carpeta o la localización dentro de su disco duro que más fácil les sea de entender y podrán naturalmente ir trabajando. Después que ya tengo el elemento salvado con las primeras condiciones, yo le propongo importar un fichero. Voy a utilizar en este caso dos variantes. Primero, voy a traer sencillamente un fichero de Word sin ningún tipo de condicionamiento que me dé el sistema Sigil. Abro un explorador, busco el fichero que quiera, como ven aquí sombreado en azul, dice todo unido,
nos explica obviamente que el tipo de documento es de Word, que el tamaño es 124K y que la fecha de modificación. Eso es transparente para Sigil. Es sencillamente que al poner el cursor sobre el fichero lo presenta, pero bueno, siempre ir conociendo estos pequeños elementos es importante. Y hay una opción que al cliquear sobre la carpeta text permite añadir HTML en blanco, añadir una copia, añadir ficheros existentes, etc. Yo voy, en este caso, para que ustedes vean cómo se pueden ir creando otros ficheros, voy a utilizar un archivo HTML en blanco. Lo crea normalmente con el nombre sección 002 porque tenía un 001, si hubiera tenido un 006 haría un 007 y yo sencillamente le cambié el nombre a capítulo 1, que es un buen consejo desde un inicio, dividir todo lo que vamos a trabajar en capítulos, en secciones, en partes y no trabajar con el fichero completo, porque después cuando tengamos que buscar algún error, si el fichero es muy grande se nos hace más difícil. Es probable que si sabemos que esto está en el capítulo 3, abrimos el fichero capítulo 3 o capítulo 8 y no tenemos que revisar todo lo demás. Repito, estas son nada más que consejos de cómo trabajar. Si se quiere trabajar completo y pasar todo ese trabajo, lo pueden hacer. No significa ningún error. Aquí tenemos otra opción para cargar nuestro fichero, que es la opción importar documentos del tipo docx. Recuerdan que ya habíamos instalado los complementos. Uno de los complementos de entrada es docx import. Lo seleccionamos. Vamos a la sección correspondiente de nuestra computadora con el explorador y traemos el fichero todounido.docx. O sea, ya tenemos un fichero para ir trabajando. Vamos también ahora a ir comprendiendo algunos elementos que salen en la pantalla. Aquí ya tenemos algunas imágenes, ya tenemos un capítulo preparado para ir cargando información, ya tenemos el fichero básico y aquí veremos varios elementos que se explican por sí solos. Por eso es que no voy a profundizar nada más que en algunos. Por ejemplo, este caso de las teclas H1, H2, H3, H4 y H5 son lo que conocemos como encabezamiento. A lo mejor recuerdan o pueden refrescar abriendo Word que usted puede, el título principal de un capítulo lo puede usar con H1, que es el tamaño más grande y más destacado. Los títulos de los epígrafes los puede usar con H2, un poco más pequeño. Los subepígrafes puede hacerlo con H3 y así una serie de elementos que están aquí. Para hacerlo en Sigil solo tengo que ponerme al principio de un párrafo y sencillamente selecciono el tipo de encabezamiento, el tipo de heading, de ahí la H, que voy a utilizar. Como ven, este simbolito le permite insertar caracteres especiales. Hay veces que las condiciones no nos permiten por el teclado insertar, por ejemplo, el guión largo para el diálogo, a lo mejor la señal de la R encerrada en un círculo de copyright o la CRB de copyleft, toda una serie de elementos que aparecen en los caracteres especiales. Sería exactamente igual que cliquear. Pongo el cursor en el lugar donde yo quiero insertar un carácter, selecciono esta opción, selecciono el carácter que voy a ver y resuelto el problema. A esto llegaremos en nuestro momento porque es precisamente lo relacionado con el final del trabajo, que es generar una tabla de contenido. Si el libro que preparamos tiene capítulos, secciones, partes, fragmentos, de acuerdo como ustedes lo hayan organizado, al final, después que esté todo listo, que el fichero no tenga ningún tipo de problema, o sea, hemos comprobado el EPUB, generamos la tabla de contenido. ¿Por qué le digo al final? Porque si lo hace desde un principio va a tenerla que generar cada vez que cargue un capítulo nuevo. Aunque pudiera hacerlo después de tener el primer capítulo para probar
a ver cómo queda. Dedicaremos un espacio de esta presentación a realizar la tabla de contenido.